Hola, un saludo a todos los estudiantes. Quien les habla, Lucas Javier Galvis, profesor de matemáticas. Y en esta ocasión les ofrezco una microclase con respecto a la función potencia. Así que vamos a adentrarnos en el contenido para la explicación. Y para iniciar partimos de la definición. ¿A qué se le llama función potencia? Bueno, a cualquier función que tenga la forma f de x igual x a la n, con x siendo cualquier valor real, y n va a ser un número real también, pero fijo. Aquí tenemos a continuación algunos ejemplos de funciones potencias. Por ejemplo, f de x igual x cuadrado, f de x igual x a la menos 1, o f de x igual x a la 1 medio cuando el exponente es un número racional, puede ser un entero o un número natural. El dominio, recorrido o rango y gráfica de las funciones potencias dependen del valor fijo que tiene el exponente, que tiene n. Bien, un caso particular de las funciones potencias son las funciones polinómicas. ¿Y qué es una función polinómica? Bueno, no es más que una combinación lineal de funciones potencias de base real, pero cuyo exponente nada más está restringido a un número natural. Ejemplo de algunas funciones polinómicas, por ejemplo, f de x igual x menos 5, f de x igual 2x elevado a la 3 menos 3, f de x igual x cuadrado menos 3x más 2. También pudiese servir el otro ejemplo, f de x igual 2 por, entre paréntesis, x menos 5 elevado a la 5 más 1. Estos cuatro ejemplos son ejemplos de funciones polinómicas, combinaciones lineales de funciones potencias. Bien, y continuemos estudiando sobre la función polinómica, lo que es dominio y recorrido. Allí vemos un caso de cómo sería la expresión algebraica de una función polinómica. F de x igual a sería el valor constante más un número multiplicando la variable b por x más otro número multiplicando x cuadrado sucesivamente hasta un x a la n. Es una combinación lineal de funciones potencias. Tiene la característica particular toda función polinómica de que el dominio van a ser siempre los números reales. ¿Qué es el dominio? Recordamos rápidamente con palabras sencillas. El dominio de una función no es más que todos los valores que admite la función o sobre los cuales se puede evaluar qué número se les puede otorgar o se les puede dar, se le puede asignar a la variable independiente de una función. La imagen, por definición, también va a estar dirigida al campo de los números reales, o lo que es el recorrido también va a estar dentro de los números reales. Veamos un ejemplo para saber cómo se interpreta esto. Hallar dominio y recorrido de la función f de x igual 2x elevado a la 3 menos 3. Bien, encontremos el dominio de esta función. Y para eso podemos preguntarnos, ¿qué valores puede tomar la variable x? Bueno, la respuesta es cualquier número real. Usted al número x le puede asignar a esta variable independiente cualquier número al que usted quiera. Por lo tanto, se concluye que el dominio de la función son todos los números reales y colocamos allí la letra R como representante. Pero además tenemos el recorrido de la función. Y para eso nos podemos hacer otra pregunta también. ¿Qué valores se obtienen en el resultado? Una vez que yo le asigno todos los valores reales a la variable independiente, ¿cuáles son los posibles resultados que voy a obtener? Bien, como aquí tenemos un exponente impar, no importa qué valor uno le asigne a la base, siempre van a salir resultados o positivos o negativos, ya que por propiedad de potencia todo número negativo elevado a un exponente impar, el resultado es negativo. Por lo tanto, podemos tener tanto números reales positivos como números reales negativos. Lo que significa que el recorrido de la función también van a hacerse, por el caso que estamos estudiando, el recorrido van a ser todos los números reales. Bien, y tenemos ahora a continuación otro ejemplo. Hallar el dominio y recorrido de la función f de x igual 2x elevado a la 4 más 5. ¿Cuál es el dominio de esta función? Bueno, evaluemos qué valores puede tomar la variable x. Aquí x puede tomar cualquier valor. Siempre el dominio de las funciones potencia, de las funciones polinómicas, son todos los números reales. Por lo tanto, aquí el dominio de la función es igual a todos los reales. Ahora, ¿cuál es el recorrido de esta función? Bueno, el recorrido siempre va a estar sujeto al número que aparece en el exponente. ¿Qué valores se pueden tener como resultado? Aquí sí hay un detalle en la función. ¿Por qué? Porque la función, el exponente, es un número natural
par. Por lo tanto, cuando los exponentes son pares, si aplicamos una propiedad de potencia, dice que toda función, toda potencia cuyo exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. No importa si adentro sea un número negativo, el resultado va a ser un número positivo. Por lo tanto, nunca, como aparece 2x elevado a la 4 más 5, es imposible obtener valores negativos en esta expresión. Ahora, ¿cuál es el valor más pequeño que podemos tomar aquí? Bueno, asignémosle el valor de 0 a la función. ¿Qué pasa si x vale 0? 0 elevado a la 4 es 4, más 5 nos daría 5. Por lo tanto, aquí que tenemos que el recorrido de la función sería desde 5, incluyendo este valor, hasta más infinito, como aparece allí en la expresión. Y para esto también podemos hacer una sencilla evaluación en una tabla de datos. De otra manera podemos nosotros hacer una inspección de los valores para saber el recorrido de una función o el dominio. Y para eso comenzamos a asignar algunos valores. Como por ejemplo vemos ahí en pantalla, ¿qué pasa si x vale 2? Bueno, 2 elevado a la 4 es 16. Por 2 da 32, más 5 sería 37. Y menos 2 elevado a la 4 también da 16 positivo. Por 2 nos daría 32, más 5, 37, como lo vemos ahí en pantalla. Y si x vale 1, sería 1 elevado a la 4 es 1, por 2, 2, más 5 nos daría 7. Y menos 1 nos tendríamos el mismo resultado. Pero además, si evaluamos el 0, esto nos daría que 0 elevado a la 4 es 0, por 2, 0, más 5 nos daría 5. Por lo tanto, el menor valor que podemos obtener de esta expresión es 5. Y ese es el dominio, desde 5 hasta más infinito. Bien, y de inmediato procedemos a lo que es la representación gráfica de una función polinómica. Para eso tomamos el ejemplo de f de x igual a x cuadrado. La manera más práctica de conocer los valores que se le deben asignar a una función y sus resultados para representarlos en un plano cartesiano y conocer las coordenadas de la gráfica es a través de una tabla de valores, como lo vemos allí en pantalla. Y para eso consideramos x como la variable independiente y le damos algún valor arbitrario, el que nosotros querramos. Yo decidí darle estos valores chicos por efectos de gráfica, de espacio para graficar. 0, 1, menos 1, 2 y menos 2. Y ahora buscamos las imágenes, los resultados. Evaluamos 0 en la función. 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado es 1, 2 elevado a la 2 es 4 y menos 2 elevado a la 2 también es 4. Colocamos estos puntos en la gráfica como lo vemos allí en pantalla y luego hacemos el trazo de la gráfica o el recorrido de la curva. Y de esa manera obtenemos la representación gráfica de una función. Si con 5 puntos usted ve que no es suficiente, no sabe por dónde va a hacer el recorrido, la gráfica, no importa. A través de la tabla usted puede darle 5 valores más, 10, 20, 30, lo que sea necesario hasta que usted pueda ver, juntar los puntos y saber con exactitud el recorrido de la gráfica. Pero hay un dato importante con respecto a la gráfica de una función, y es que a través de la gráfica también se puede extraer cuál es el dominio y cuál es el recorrido. El dominio está representado por todos los valores del eje X que puede tomar la función. Y como vemos allí, cualquier valor sobre el eje X se le puede asignar a la función, porque X representa la variable independiente. Y si vemos aquí la gráfica, vemos que la parábola, que es su representación gráfica, la de x cuadrado, pasa por su punto mínimo, está en 0, 0, es decir, en el centro del sistema de coordenadas. Ese es su valor más pequeño. Por lo tanto, el recorrido de esta función x cuadrado va desde 0, porque son los valores que están en el eje de la y. El eje de la y nos determina gráficamente, nos expresa el recorrido de una función, y como la gráfica no puede estar por debajo de 0, sino que está de 0 para arriba, entonces ese es el recorrido de la función, desde 0 hasta más infinito para arriba. Espero que haya sido de gran utilidad y nos vemos en otras clases.